Listo, chicas, ya empezamos la grabación. Bueno, cordial saludo para pues, los que nos estén viendo. Hoy vamos a realizar un debate sobre una pregunta de reflexión respecto a la población migrante y los textos pues, que cada una de nosotras abordó. La pregunta de análisis es sobre los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar una solución. Nosotras cada una colocamos una situación que hubiéramos tenido con la población migrante. Y pues la idea del debate es compartir pues qué pensamos al respecto y relacionarlo con los textos. Entonces, si les parece, para que se vayan presentando. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Carla Mora y espérame una pregunta. O sea, para la presentación, ¿qué? O sea, ¿respondemos de una vez la pregunta? O sea, ¿damos la lectura? Sí, si quieres de la pregunta de reflexión, si quieres relacionarla con tu texto y sobre esa situación o relato que tengas de la población migrante, de esa pregunta que nos hicieron para el foro. ¿Te parece? Espérame que no entendí. O sea, ¿leo la pregunta? Si quieres, yo te leo la pregunta, ¿te parece? Te leo la pregunta o nos presentamos mejor primero todas y empezamos a analizar cada una la pregunta. ¿Te parece? Bueno, sí, mejor, ok. Listo, Geraldine, si quieres presentarte. Bueno, mi nombre es Geraldine Martínez y la lectura que escogí fue Psicología Social en el capítulo 8 que hablaba sobre los estereotipos. Ok, listo. Carla, si quieres, cuéntanos cuál es tu lectura, cuál fue la lectura que tú tenías. Bueno, la lectura que yo escogí fue sobre el estudio de las actitudes por Bello Dávila. Ok, listo. Bueno, la lectura que yo seleccioné es Hacia una psicología de la liberación de Martín Barr. Entonces, bueno, chicas, para empezar el debate, la pregunta que nos plantean es si los textos que estudiamos nos brindan algunas ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Si les parece, comentemos como cuál fue la situación que de pronto cada una de nosotros tuvo y cómo creen que estos textos que leímos nos pueden ayudar a abordar pues toda esta problemática de la población migrante. Si quieres, Geraldine, puedes empezar a contarnos. Listo. Pues como les decía, el texto que yo leí era sobre los estereotipos, relacionándolo con la población migrante, pues creo que ya hay un concepto generalizado respecto a qué hacen los migrantes, que desafortunadamente es algo que ocurre pues viendo las situaciones que se han presentado desde que este fenómeno de la migración entró como tan en furor. En el texto que yo tenía hablaba de que en ocasiones confundimos, bueno, mezclamos el concepto de estereotipo, de prejuicio y el de discriminación, que tienen como diferentes características. El conjunto de creencias que tenemos es eso que se asocia como con los estereotipos y serían como la parte cognitiva o el afecto de evaluación, que ya pasaría a ser el prejuicio y el comportamiento que asumimos respecto a ese estereotipo y ese prejuicio es lo que denominaríamos como discriminación. Con toda la población migrante, siento yo que ha ocurrido algo que se llama
perdón, es que no me acuerdo bien cómo es que se llama esto. Ocurre algo que se llama profecía autocumplida o efecto Pygmalion, que es un fenómeno en el que las expectativas que yo tengo sobre una persona pueden influir en el comportamiento de esa última y, pues, por ejemplo, en el caso de los estereotipos, las expectativas positivas o negativas sobre un grupo social, en este caso, pues los migrantes, podrían provocar que los miembros de ese grupo se comporten de la forma en que yo espero que lo hagan, y eso como que fortalece esa idea que yo ya tenía concebida respecto pues, a la población migrante. En mi, ¿cómo se dice? Como en mi experiencia, desafortunadamente, yo asocio ese fenómeno de la migración con delincuencia, en ocasiones con el tema de la prostitución, con mendicidad, que es como lo que yo veo, y que al tener esa concepción, ese prejuicio, ya asocio ese término como de migración con, no, esta persona está mendigando, esta persona es delincuente y demás. Y cuando ocurre algún hecho en el que está vinculada una persona migrante, es como que yo tenía razón, yo decía que son delincuentes y así es. Pero esto pues no funciona de esa manera, solo que nosotros adoptamos esos estereotipos y le damos fuerza cada vez que se presenta pues algún tipo de situación, pero esto no significa que sea la realidad. Y en el texto nos habla de que estos se llaman correlaciones ilusorias y que también existe un efecto de homogeneidad exogrupal. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco al endogrupo de los colombianos, y cuando estamos en ese endogrupo se busca como como tener un concepto positivo de ese grupo al que yo pertenezco, y fortalezco una visión negativa de esa otra población, que sería pues la población migrante. Pero es dentro de esa formación de categorías que nosotros tenemos pues en el tema de los estereotipos. Hay una diferencia entre los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, que si bien pues, son conceptos que se relacionan, tienen diferencias importantes. Por ejemplo, el estereotipo es la creencia generalizada sobre las características o los comportamientos de los miembros de un grupo social, que pueden ser como simplistas y generalizados. Por ejemplo, cuando yo decía que los migrantes son más propensos a un tema de delincuencia, que sin embargo ese estereotipo no es cierto. Las personas de todas las partes del mundo cometen delitos y no hay pruebas de que pues sean las personas migrantes las que sean más propensas a hacer lo que las personas que corresponden a otro tipo de población. El prejuicio ya es la actitud negativa hacia el grupo social o una persona percibida como miembro de ese grupo, y se basan pues en estereotipos y pueden conducir a la discriminación. Por ejemplo, si yo tengo un prejuicio contra los venezolanos, puedo tratarlos de forma diferente a como trato a otras personas, y por ejemplo puedo evitar interactuar con ellos o ser menos propensa, si yo tuviera una empresa, pues a contratarlos. Y ya la discriminación es el trato injusto o la forma en que yo perjudico a esa persona o grupo basado pues en su condición migrante, religiosa, orientación sexual y demás. Y pues la discriminación se manifiesta de diferentes maneras, como en la exclusión, segregación o ejerciendo actos de violencia, que, por ejemplo, aquí una persona por ser migrante puede ser rechazado, por ejemplo, cuando va a tomar alguna casa en arriendo o cuando va pues, a hacer una solicitud de empleo. Y esa sería como mi intervención. Listo, Geraldine, vale, muchas gracias. Bueno, Carla, cuéntanos qué texto tú tenías y cómo lo puedes relacionar con la experiencia que tienes con la población migrante.
Bueno, primero me disculpo por el ruido afuera, se me sale de las manos. Bueno, la lectura que yo tenía habla sobre pues el tema y las actitudes, ¿sí? Lo que nos quiere decir es como que la actitud como tal es como una construcción hipotética de fenómenos pues derivados de situaciones sociales, ¿sí? Entonces, bueno, personalmente, yo no, o sea, la descripción de mi caso no fue como tal una problemática, ¿sí? Fue, digamos, una experiencia en donde niego como tal más ese estigma que se tiene pues ante la situación de los venezolanos, ¿no? Porque, digamos, yo resalto que no hay que generalizar como tal, ¿sí? En mi caso yo digo que, pues digamos, yo he tratado pues con personas venezolanos y por el contrario a mí me parecen, digamos, que son, digamos, pues son amables, son, digamos, son trabajadores, son, ¿sí? O sea, digamos, en el tema de la actitud, yo creo que es como, o sea, eso se deriva como del ambiente, más que todo, el ambiente social, porque sí, sí he tenido, visto casos en los que hay personas que, ¿cómo lo digo? Se me olvidó. Que, que sí tienden a estar en situaciones que involucran violencia y demás, pero pues en mi caso, pues no lo presenté de ese modo, no sé. Listo, vale, chicas. Bueno, desde mi parte, pues desde el texto que abordé de Martín Varo y de la experiencia que he tenido con la población migrante, Martín Varo habla sobre la falta tal vez de una psicología propia latinoamericana, ¿sí? Que muchas de sus teorías pues han sido exportadas de Estados Unidos, de la parte científica de otros países, pero que a nosotros de manera latinoamericana aún nos falta pues como tener una psicología propia. Y allí nos decía él que la falta de esta psicología propia pues hacía que desconociéramos tal vez todas las situaciones que Latinoamérica pasa muy distintas a las extranjeras, ¿sí? Y eso yo lo relacionaba con el relato que tengo con la población migrante porque coincido con Geraldine en que nuestros estereotipos y nuestros prejuicios también juzgamos, digámoslo, a todos por lo mismo, ¿sí? Creo que la gran mayoría de colombianos, desafortunadamente, hemos tenido una situación negativa con la población migrante, con la población venezolana, porque los medios de comunicación nos refuerzan todos los días. Todos los días ocurre algo con o sea, con algún migrante que, no sé, que robó a alguien, que asesinó a alguien. El Tren de Aragua, por ejemplo, que es muy conocido en Bogotá y que está cometiendo asesinatos y demás. Entonces, hacen que realmente nosotros ya tengamos una imagen negativa de la población. Pero si yo la relaciono con nuestro contexto, finalmente también a los colombianos cuando se iban a Estados Unidos o a otros países les pasaba exactamente lo mismo. O sea, el colombiano que está en Estados Unidos o que está en otros países también ha sido estigmatizado porque ha cometido crímenes, porque ha hecho robos, porque... Entonces, digamos que nosotros en una cierta época también fuimos migrantes en Venezuela. De hecho, la palabra veneco viene era porque el colombiano, así le llamaban al colombiano que se iba para Venezuela, ¿sí? Entonces, también nosotros, desde nuestro lado, también hemos tenido que vivir, pues, esa situación migrante. Y bueno, no sé si de pronto, pues, creo que es una situación muy en común y es que ahorita mucho colombiano está migrando a Estados Unidos y se está yendo en las peores condiciones, o sea, se está yendo por el hueco, por un mejor futuro, porque aquí las cosas están muy complicadas. Entonces, allá finalmente también vamos a tener que vivir lo mismo. Y si uno mira en noticias,
la población venezolana que está, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está delinquiendo también. O sea, ya en Estados Unidos la situación, pues con esta población está muy complicada. Los refugios ya no dan abasto. Y tal vez es como la forma en la que la población migrante venezolana está viendo su situación, y es que a veces la ven como una obligación. O sea, como que al país que llegan, entonces es el país el que tiene que de manera obligada darles todo, porque pues tal vez sea un tema cultural, ¿no? Yo leía, por ejemplo, lo que Geraldine colocó de su relato, y veía algo similar a lo que me había pasado, y es que nosotros los colombianos somos como que, no sé, muy emocionales, y tal vez nosotros pensamos mucho en el otro. O sea, creo que el colombiano tiene mucho el ser empático. Entonces yo leía los relatos de las dos, y las dos, digamos que, bueno, ayudamos a la población, les quisimos, sí, porque ellos no, que llegaban, y sobre todo con los niños que los utilizan también para, pues para no sé, para pedir, y finalmente se da uno cuenta que esto lo utilizan para su propio beneficio. Entonces dice uno, no es que uno quiera ser xenofóbico, pero es que ellos mismos causan situaciones que para uno son indignantes. O sea, yo decía, tú de colombiano quieres ayudar a otro, y que ese otro se aproveche de la situación, y que las cosas, digamos, que se les daban, pues las terminen vendiendo y terminen viviendo incluso mejor que una persona que todos los días trabaja, pues mucho tiempo. Entonces tú dices, no, esto es algo que esta problemática se va a seguir agrandando finalmente, y es desde cómo nuestro quehacer también va a tener que abordar esta problemática, porque una cosa es que uno tenga su rol profesional de psicólogo y uno diga, bueno, tienes que ayudar a la población, pero otra, de lo que decía Geraldine, es cómo uno también genera estas predisposiciones, ¿sí? O sea, si a mí me llega un paciente que es venezolano y no sé, yo sé que está delinquiendo, por ejemplo, pues para mí va a ser de verdad muy difícil yo poder ser profesional y ético al momento de atenderlo, sabiendo que pues en mí están esas predisposiciones que yo tengo. Entonces, Martín Baro también habla sobre esto, en cómo en Latinoamérica falta todavía la construcción de modelos propios, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con la psicología clínica, con los modelos de intervención, todo ha sido externo. Finalmente nosotros no tenemos modelos propios que hablen, por ejemplo, de estas situaciones y de cómo tú abordas estas problemáticas con la población migrante. Entonces, sí es algo para analizar, y creo que el texto, pues los textos que ustedes tienen, también nos ayudan como a analizar esta problemática. Ahí mismo en la pregunta nos dicen que estos textos cómo nos pueden brindar estrategias como para solucionar la problemática. ¿Ustedes qué consideran? ¿Creen que sí hay herramientas que tengamos como desde la psicología para abordar esta problemática? Pues yo creería que más allá de solucionar esa problemática, nos da como todo un contexto y unos conceptos que podemos tener como base para identificarlo y con eso sí poder trabajar. Por ejemplo, en el texto que yo tenía, hablaba de algo de la teoría de la identidad social, que es cuando los miembros de un grupo están motivados para aumentar o mantener una autoestima colectiva, y eso se obtiene por medio de un proceso de favoritismo endogrupal. Por ejemplo, resulta que en Colombia, pues aquí el tema de la delincuencia siempre ha sido terrible, pero como ahora llegó una población migrante, como que los delincuentes colombianos ya no son tan malos porque tenemos a un grupo ajeno al que le podemos echar la culpa de que el país está patas arriba, es por esa población, cuando resulta que no, aquí ya teníamos esa problemática. Pero entonces, digamos que esas teorías y ese marco conceptual sí nos permite identificar como, pucha, porque ahora nosotros sí estamos señalando a toda una población migrante cuando nosotros ya veníamos con ciertas problemáticas. Entonces, no es solo
echarle la culpa al vecino venezolano, a los vecinos peruanos que vinieron aquí a poner las cosas patas para arriba. No, es ver cómo nosotros hemos como trasladado esa responsabilidad a ese exogrupo y nos estamos olvidando que nosotros ya teníamos esas problemáticas. Entonces sí es importante como reconocer esas características del endogrupo, o sea, de nosotros y de ese exogrupo, y ver cómo nos aislamos un poco de esa identidad social de este grupo al que actualmente pertenecemos, y pasamos a volverlo como algo global y ver cómo todos podríamos contribuir para mejorar pues, las problemáticas que se estén presentando. Entonces, yo siento que más que darnos soluciones, nos da como un marco teórico para poder empezar a trabajar con base a eso, para identificar cuál es el aporte que nosotros podemos tener y cuál es como ese conjunto de características, de medios que deberíamos tener en cuenta pues al momento de hacer alguna intervención para pues trabajar en esas problemáticas. Vale, Geraldine, gracias. Carla, ¿tú qué opinas? Bueno, no sé, a mí este tema me parece realmente extenso y la verdad sí estoy como de acuerdo pues, con el tema de, pues, del estigma, ¿de qué? Bueno, de la problemática que se venía presentando anteriormente y cómo nos excusamos ante pues, los migrantes. Yo creo que a mí, pues la lectura, sí, o sea, sí me serviría personalmente como herramienta, porque hablamos que, o sea, nos decía que la actitud es como, o sea, parte de ese constructo social, ¿sí? Entonces, dice que nuestra actitud, pues depende de cómo nosotros pues nos vivenciemos en el entorno, cómo nosotros, o sea, la perspectiva que tengamos en cuanto al entorno. Entonces creo que, no sé, o sea, como lo digo, la verdad es, o sea, es muy complejo porque estamos muy acostumbrados a, como le decía la compañera, a culpar a los demás y pues no tener en cuenta también pues todo lo que nosotros hacemos, nuestro papel pues en la sociedad y todo ese tipo de cosas. Listo, vale, chicas. Pues sí, yo creo que coincido con las dos en que nos brindan herramientas, pero que finalmente es una problemática pues que estamos sintiendo ahora y que sus consecuencias las vamos también a ver dentro de muy poco, ¿no? Porque finalmente la migración no se va a acabar, no es una situación que así se arregla Venezuela, pues la población se vaya a devolver, ¿no? Ya es algo que tenemos que empezar a trabajar, que incluso podría ser hasta una línea de investigación desde la psicología, porque esto va a ser de tiempo, ¿sí? Y que por lo menos en mi caso, con el texto que tenía, él habla sobre la psicología de la liberación y sobre esas características culturales que tenemos que tener en cuenta y pues con ellos hay que tener en cuenta esas características culturales que para ellos tal vez su pensamiento, digámoslo, político sea muy distinto al nuestro, ¿sí? Y que eso también nos lleve a cómo abordamos esta situación. Entonces sí es algo que hay que analizarlo y que pues claramente nos dan algunas herramientas para abordarlo. Bueno, chicas, creo que ha sido muy nutrido lo que hemos hablado hoy. No sé si quieran decir algo más o pues podamos dar cierre como tal a este debate. Pues sí, yo siento que sería importante que en lugar de seguir alimentando esos estereotipos que ya tenemos sobre la población migrante, veamos de qué manera nosotros podríamos contribuir para cambiar esa percepción, porque por ejemplo, yo en un tiempo, si tengo que admitirlo, decía, no, venezolanos ya, delincuentes.
Y me di cuenta que en Ciudad Bolívar, en los proyectos sociales que tiene una entidad del Estado, el 75% de los beneficiarios eran población migrante. Y yo en principio dije, fue pucha, no es justo que los niños de aquí, de Bogotá, de nuestro país, estén pasando hambre, mientras que estas personas migrantes sí estén recibiendo esas ayudas. Pero yo ya después, como un poquito más aterrizada, decía, y es que a nosotros, ¿qué nos hace más o menos dignos para recibir una ayuda? Estas personas salieron de su país, que me imagino debe ser una situación supremamente difícil, y llegar a otro país y que les cierren las puertas, pues terrible, pero afortunadamente llegaron y dieron con un lugar en el que les están brindando apoyo. Entonces, es como eso de quitarnos a mí, ¿qué me hace más o menos digno que una persona migrante? Todos tenemos los mismos derechos y no tendría por qué ser motivo de discusión el que se le pueda garantizar derechos a otra persona, que al final del día todos somos seres humanos. Listo, Geraldine. Vale, gracias. Carla, ¿quieres mencionar algo de manera final? No, la verdad no. Yo creo que sus respuestas fueron, no sé, totalmente completas. Estoy de acuerdo con ellas y más que todo como el ser empático, ¿sí? O sea, como lo comentaban anteriormente, independientemente de si ellos están, o sea, como lo decían, ellos vienen acá y posiblemente nosotros también nos vamos allá, buscamos ayuda, solución, entonces es como ese, sí, ser empático, tener como más, Listo. ese valor. Listo, chicas. Vale, entonces damos por finalizado nuestro debate. Esperamos que sea del agrado de quienes nos vayan a ver. Chao, chicas. Chao, que estén bien.